Bien, una observación. A ver, jóvenes, hay otra forma de hallar el vértice. Ya mira, una forma era completando cuadrado. La otra forma es así, mira. Tú sabes que aquel vértice tiene coordenadas h, k. Mira, si esta es una raíz x sub 1 y esta es otra raíz x sub 2. Te había dicho que acá la abscisa va a ser el punto medio. Esto va a ser x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Siempre este punto, ¿ves? Entonces, joven, esa abscisa sería el h. O sea que el h se va a calcular como la semisuma de las raíces. Pero tú sabes cómo se calculaba la suma de raíces. ¿Te acuerdas? En las cuadráticas. La suma de raíces menos b sobre a, ¿sí o no? ¿Ves? Pero como acá está sobre 2, sería menos b sobre 2a. ¿Ya? Siempre entonces la abscisa del vértice, o sea el h, también se puede calcular con la semisuma de las raíces. Y el k sería la ordenada, ¿no? Entonces sería f evaluado en la semisuma. Eso me daría el k, ¿no? ¿Quién es el k? F evaluado en la semisuma de las raíces. Pero la semisuma era menos b sobre 2a. Entonces el k lo vas a obtener como f de menos b sobre 2a. Entonces esta es otra forma. En cualquier caso, si abre para arriba, para abajo. Entonces, jovencito, así se halla el k. Y el h lo tenemos acá. El h se calcula como menos b sobre 2a. Esta es otra forma de hallar el vértice. A ver, por ejemplo, me dan esta parábola. Por ejemplo, a ver, x cuadrado menos 3x más 5. ¿Está bien? Ya, sin completar cuadrado, quiero hallar el vértice. Es la semisuma de las raíces. Tú sabes que la suma de las raíces es 3, ¿no? 3. Y la semisuma lo divides entre 2, ¿no? Tú reemplazas acá. Entonces el h va a ser 3 sobre 2, ¿no? La semisuma, ¿ves? Ya tienes el h. Si quieres hallar el k, entonces evalúas f de la semisuma. O sea, el h, ¿no? Lo reemplazas acá. Sería f de 3 medios. Eso lo evalúas ahí. Sería 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 5. Entonces el k me va a dar, a ver, f de 3 medios, acá sale 9 cuartos, menos 9 medios más 5. Ya cosa de operar ahí, ¿no? A ver, multiplica por 2, ahí me sale menos 9 cuartos más 5, ¿no? 4 por 5, 20, 20 menos 11 cuartos va a salir. Está bien, ¿no? Porque si usted multiplica por 2 sale 9 menos 18 menos 9 cuartos. Más 5, 20 menos 11 cuartos. Está bien. O sea que el k va a valer 11 cuartos. Bien, con eso ya puede graficar, ¿no? Es otra forma de hallar el vértice. Entonces, joven, sería así. Eje X, eje Y. ¿Cuánto vale el vértice? 3 medios con 11 cuartos. Ya, 3 medios de abscisa. Acá está. 11 cuartos de ordenada, que esté por acá arriba. 11 cuartos. Por acá está el vértice. Como el coeficiente principal es positivo, la parábola, joven, se abre para arriba. Listo, eso es todo, ¿ves? Ahí está. Bien, ¿qué me pueden pedir ahí? Ya sabes, dominio o rango. A ver, joven, ¿quién es el dominio de una cuadrática? Los reales, ya hemos visto. El rango va desde el punto más bajo, que es desde 11 cuartos hasta el infinito. Si me piden el mínimo valor de la función, ya sabes que el mínimo o el máximo se encuentra en el rango. El mínimo es 11 cuartos, ¿ves? Y eso ocurre cuando el x, o sea, cuando el h vale 3 medios, ¿no? O sea, el mínimo está cuando el x vale 3 medios. A veces hay problemas donde te piden para qué valor la función toma un mínimo. Entonces, en la semisuma de las raíces. Por ejemplo, mira acá.
a veces te dan un problema feo, ¿no? Y el alumno se tranquea. Por ejemplo, mira, una facilita, ya, más pi, ya para asustar. Y me preguntan, ¿para qué valor de x la función toma su mínimo valor? Decimos, la pregunta es, ¿para qué valor de x la función, porque ahí como el coeficiente principal es positivo, hay mínimo, ¿sí o no? ¿Para qué valor de x la función toma su mínimo valor? Toma su mínimo. Ah, facilito. El mínimo se encuentra en la semisuma de raíces. Calcula la semisuma de raíces. ¿Cuánto vale ahí por cuadrado? Cambia el signo acá, ¿no? 7 sobre 5. Y esto lo divides entre 2. Entonces la respuesta sería, ¿cuánto es la mitad de 7 quintos? La mitad de 7 quintos sería 7 décimos. ¿Listo? Ahí está. Quiere decir que cuando el x vale 7 décimos, la función toma su mínimo valor. Y si quieres hallar el mínimo, este 7 décimos lo reemplazas acá, ¿no? O sea que f de 7 décimos me daría el mínimo de la función, ¿ya? Vamos a ver el caso general de una parábola, de acuerdo a su discriminante. Acá tienes una parábola, ojo, de discriminante b cuadrado menos 4ac. Ahí los coeficientes a, b y c son reales. De acuerdo cuando vimos cuadráticas, ¿qué pasa cuando el discriminante es positivo? ¿Cómo son las raíces? Reales diferentes. Eso significa que la parábola corta al eje X en dos puntos distintos. ¿Por qué? Porque las raíces son reales distintas. Esto es cuando el A es positivo. Y si el A fuera negativo, también corta el eje X en dos puntos distintos. Estas son las raíces, ¿ves? Acá está el vértice. Esto es cuando el A es negativo, ¿ya? Siempre la posición de una parábola con discriminante positivo. Joven, ¿qué pasa cuando el discriminante valía 0? ¿Cómo eran las raíces? Iguales. Eso significa que la parábola va a cortar al eje X en un solo punto. ¿Por qué? Porque las raíces son iguales, o sea, una única solución, ¿ves? Ese es cuando el A es positivo. Bueno, esto también puede estar al lado izquierdo, ¿no? No importa. O si no, si el A fuera negativo, la parábola se abre para abajo. Y cuando el A es negativo. Y acá están las raíces iguales, ¿ves? En este puntito. ¿Ya? Ese es cuando el discriminante vale 0. ¿Y te acuerdas qué pasaba cuando el discriminante era negativo? ¿Cómo eran las raíces? No reales, imaginarias conjugadas. Y si las raíces son imaginarias, la parábola, joven, no corta el eje X. Vendría así. Acá está el vértice, ¿ves? Entonces la parábola se abre para arriba cuando el A positivo. Y si el A negativo, la parábola se abre para abajo, ¿no? Acá va a estar el vértice y la parábola se abre para abajo. Pero en ningún caso la parábola corta el eje X, ¿ves? ¿Ya? Eso también, por ejemplo, en desigualdades se utiliza en el teorema del trinomio positivo. Si usted mira este gráfico que está acá, decimos que el polinomio ax cuadrado más bx más c, si mira, siempre es positivo. Nunca va a ser negativo, ¿no? Porque está para arriba. Para cualquier valor real. ¿Y te acuerdas del teorema del trinomio positivo cuando vimos en desigualdades? ¿Cuándo un polinomio es positivo? Para todos los reales. Cuando su coeficiente principal, o sea, el A positivo, y su discriminante negativo, ¿ves? Y sale la propiedad también que vimos en desigualdades. Entonces, cualquier polinomio cuadrático se hace positivo, ¿no? Como puede ver en el gráfico, cuando su discriminante es negativo y su coeficiente principal positivo. Y acá sería negativo siempre cuando el A negativo, ¿ya? A ver, un ejercicio sencillo, dice. Me dan el gráfico de una función f y me pide hallar el n. Ya que fácil, ¿qué te están diciendo ahí? Si tiene esa posición, te está diciendo que las raíces son iguales o no. Porque estamos en este caso, ¿no? Si la parábola corta en un solo punto, raíces iguales, joven. ¿Y cuándo un polinomio cuadrático tiene raíces iguales? Cuando el discriminante vale 0, ¿sí o no? Entonces calculamos discriminante. ¿Cómo era el discriminante? B al cuadrado menos 4.
Bien, estábamos acá, ¿no? En el discriminante. Acá sería, si el exponente es par, sale n cuadrado, 16 por 4, 64. No te olvides que para que las raíces sean iguales, para que tenga esta posición, discriminante tiene que ser 0, ¿sí o no? Esto lo igualo a 0. Y sale n cuadrado igual 64. Pero tú sabes que de acá hay dos opciones, que n valga 8 o valga menos 8, ¿no? Si está elevado al cuadrado. ¿Cuál de ellos tomaría como respuesta? Fácil. Joven, si las raíces están al lado izquierdo del 0, significa que las raíces son negativas. Entonces, ¿cómo se calcula suma de raíces acá? Menos b sobre a, ¿no? La suma de raíces sería n, ¿sí o no? Pero si las raíces están al lado izquierdo, las raíces son negativas. Y la suma de dos negativos sería negativo, ¿sí o no? Por lo tanto, el n tiene que ser negativo, ¿ya? Entonces, la respuesta sería menos 8, ¿ya? Entonces, para que la gráfica tenga esa posición, el n tendría que ser menos 8, ¿ya? Sería la respuesta. Bien, jóvenes, acá me pide, a ver, del gráfico que se indica hallar el f de 6. Muy bien. El gráfico me da mucha información. Primeramente, acá me están dando el vértice. ¿Cuánto vale la abscisa? 2. ¿Cuánto vale la ordenada? Menos 3. Eso quiere decir, joven, que la función es así. ¿Te acuerdas que era a por x menos h al cuadrado más un k, completando cuadrados o no? Pero como el vértice lo conoces, reemplazas acá. El h sería el 2, entonces acá sería x menos 2 al cuadrado. Y el número k sería menos 3, ¿ves? Y ya tengo la función. Lo que me faltaría es hallar el a, pero acá hay un punto. Si acá te dan este puntito, en realidad este punto es el 0,5. Este punto de acá, ¿ves? Eso quiere decir que cuando a x yo le doy 0, la ordenada es 5. Entonces kx dale 0 nada más. Entonces si a x le da 0, sería a 0 menos 2 al cuadrado menos 3. Pero cuando evalúas el 0, ¿cuánto debe ser la ordenada? Debe ser 5, ¿ves? De ahí calculamos el a. Bueno, menos 2 al cuadrado es 4, sería 4a. El 3 pasa a sumar, sería 8, y el a vale 2. Entonces, como el a vale 2, ya yo conozco la función. Reemplaza, sería 2 por x menos 2 al cuadrado, menos 3. Ya tiene usted la función cuadrática, ¿ves? ¿Qué le piden? F de 6. Entonces acá sería 6 menos 2 al cuadrado menos 3. Entonces, joven, 6 menos 2, 4 al cuadrado menos 3. La respuesta sería 4 cuadrado 16, ¿no? 16 por 2, 32. 32 menos 3, 29. ¿Ya? Sería la respuesta. Muy bien. Y si me piden hallar por acá, a ver, halle la gráfica. A ver, de esta función. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 7x menos 2. Bien, a ver, joven, acá te guía por el dominio. Tú sabes que si el índice es par, el x cuadrado menos 7x menos 12 debe ser mayor o igual que 0, ¿sí o no? Entonces acá factorizamos por el aspa simple. Bueno, para que salga exacto lo voy a poner más. Acá sería menos 3 por menos 4, menos con menos más 12, menos 3, menos 4 es menos 7. Entonces los factores serían x menos 3 por x menos 4 mayor o igual que 0. Si usted va a la recta, ¿quiénes son los puntos críticos? 3 y 4. ¿Se acuerdan de la reglita, no? Más, menos, más. Como dice mayor o igual que 0, la solución está en los intervalos con signo positivo, ¿sí o no? Entonces, nuestra gráfica va a ser así, mira. Siempre te guía por el dominio. Esto es como si fuera, ya habíamos visto hace un momento, la raíz cuadrada, ¿sí o no? Pero todo va a ser así. Es el eje X, el eje Y. ¿Dónde está 3? 3 está por acá. Entonces, ¿cuál es el dominio? De menos infinito a 3, de 4 a infinito. O sea, quiere decir que de 4 a infinito, ¿ves? Y el otro de menos infinito a 3, entonces viene así.
¿Ya? Usted le puede asignar otros valores más, ¿no? Eso sería la gráfica, ¿ves? Entonces, si me piden el dominio de la función viene pues en el eje X de menos infinito a 3, cerrado, unido desde 4 hasta el infinito. ¿Ya? O sea, si usted quiere hallar más valores, no le da valores mayores que 4 acá, ¿no? Y te sale las ordenadas positivas, ¿ves? Si das valores menores que 3, también sale valores positivos, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy 0, acá sale raíz cuadrada de 12, este punto es raíz cuadrada de 12. Siempre va a salir positivo, ¿ves? Por eso tiene esa gráfica, ¿ves? ¿Ya? Y si me piden el rango, a ver, jovencito, ¿quién sería el rango? Si usted observa, el rango, porque esto de acá siempre es mayor o igual que 0. Si a X tú le das 3, 3 menos 3 acá va a ser 0. Entonces, como mínimo, el rango es 0, ¿ves? De 0 para arriba, ¿no? Porque esto de acá, imagínate que a X le debe 80 billones. Imagínate, todo esto sería muy grande. Como mínimo es 0, pero de ahí se va hacia el infinito. ¿Ya, joven?